Veníamos de una inflación que rondaba el 210% anual, reduciendo el gasto público, equilibrando las cuentas. La inflación va a cerrar este año en torno al 30%. Sigue siendo muchísimo, pero es mucho menos de ese 210% que hizo de la Argentina un verdadero infierno inflacionario. La pobreza, recién lo mencionábamos, 57% cuando asumió Milei. Ahora 31,6%. El desempleo está bajando también. El riesgo país está en 580 puntos versus 2.300 que llegamos a tener en el año 2023. Bueno, estamos viendo que sin ser un político profesional, más aún habiendo sido un outsider antipolítica, Javier Milei se ha convertido en el único líder político que existe verdaderamente en Argentina. Es decir, el líder antipolítico se convierte en el único líder político del país. Lo que ha generado Milei es una ruptura total y completa del sistema establecido durante las últimas décadas en Argentina. Lo ha roto por completo. En términos económicos, por ejemplo, rompió la idea de que el Estado estaba habilitado para gastar lo que le viniera en gana, aún a costa de imprimir papel moneda, generando inflación, aún en costa de endeudar a los argentinos y aún a costa de incrementar impuestos. En términos políticos, rompió el sistema de partidos. Fíjate, si lo ves de cerca, el peronismo se convirtió en un partido provincial, nada menos que el peronismo. Quedó recluido a la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias menores de la Argentina. Así que económicamente, políticamente, la ruptura ha sido total y completa, incluso desde el punto de vista comunicacional, Hugo. La lógica comunicacional de la política vivió un antes y un después con Javier Milei. La idea de que la campaña política se hacía a través de medios de comunicación tradicionales y a través de una militancia que comunicaba al líder político con las masas en el terreno, ya no es tan así. Hoy las redes sociales, que fueron las que catapultaron a Javier Milei a la política, son, digamos así, el as bajo la manga que cualquier político en el país tiene que tener y que la oposición todavía no termina de entender. Y en términos culturales, por último, la cultura del estatismo, la cultura del Estado presente ha sido rota también en favor de la cultura libertaria, en una cultura de derechas, si lo querés así, basada en la libertad individual, la responsabilidad, el trabajo duro y el ahorro, que sobre todo ha calado hondo en la juventud, tal como lo acabamos de constatar en un estudio que llevamos adelante con la Fundación Faro. Lo que representan estos 2 años de Javier Milei es una ruptura total y completa con el sistema decadente que nos llevó a una crisis interminable durante las últimas décadas. ¿Por qué para ustedes o dónde encuentran, ¿no?, esa respuesta? ¿Por qué los jóvenes son los que terminan, sobre todo o mayoritariamente tal vez, comulgando más con las ideas que propone Javier Milei? Mira, es buenísima tu inquietud, Agus. Nosotros lo vemos a través de gráficos y encontramos que la ruptura se da en el año 2020 sobre todo. Ahí pasan varias cosas. En primer lugar, una pandemia. ¿Qué tiene que ver la pandemia con girar hacia la derecha? Bueno, que la pandemia nos empujó a la lógica de las redes sociales. Hasta entonces, los jóvenes se formaban políticamente, sobre todo en la escuela, en la universidad, en el contacto con los medios tradicionales. A partir del 2020, todo ese mundo se desplazó fundamentalmente hacia la lógica de las redes sociales, y en las redes sociales era el único lugar donde la derecha era relativamente fuerte. ¿Por qué era fuerte? Porque estaba excluida de facto de todos los otros ámbitos. Nosotros no teníamos presencia ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en los medios de la cultura oficial, ni en la prensa tampoco, con lo cual nuestro premio consuelo al final fue el mejor de todos, que fue las redes sociales. Cuando levantamos la alfombra y vimos lo que realmente había detrás de todo el humo kirchnerista. 57% de pobres, es decir, ellos amaban tanto a los pobres que los multiplicaban. Y la gran pregunta es: ¿por qué les conviene que haya pobres? La pobreza es un estado de penuria que se presta a la manipulación política. El pobre es un indefenso frente a las ratas de los políticos que les terminan manipulando a su antojo para perpetuarse en el poder, tratándolo no como seres humanos, sino como cosas. Ellos siempre han visto a los pobres como seres humanos de inferior calidad. Ellos no han visto dignidad en la pobreza. Ellos, cada vez que sacralizaban la pobreza, era para mantenerlos en ella. Por eso empieza el informe, que me pareció fenomenal, a este sujeto, Pitu, tirando su currículum, y su currículum era ser villero.
como si ser villero fuese una condición sacra para la política. Al contrario, la cultura del villero es la que tenemos que erradicar de la Argentina. Todo ser humano es digno ontológicamente, pero no toda condición de vida es conveniente. Nosotros equivocamos ambos conceptos y terminamos dignificando una condición de vida que no debemos promover. Lo que debemos promover son las políticas para que esa gente pueda vivir conforme al bienestar que merece, y eso es lo que el kirchnerismo nunca hizo, porque nunca le convino sacar a esa gente de la pobreza.